Una palabrita con mucho cariño. Al mismo tiempo, invitamos al quinto año B, a nuestro querido alumno Sebastián López. Ambos elegidos para darnos una gran palabra. Buenas tardes, director, hermanos de la congregación, padres de familia, profesores y compañeros. Agradecemos la oportunidad de presentar estas palabras ante ustedes. ¿Cómo es posible que el tiempo pase tan rápido? Es increíble pensar que cada uno de nosotros ha escrito parte de su historia en este colegio. Recordar los momentos más importantes de nuestras vidas resulta algo nostálgico. Empezando por algo que todos tenemos presente, el primer día que pisamos la entrada del colegio. Así lo hayas vivido en primaria o secundaria, resulta imposible de olvidar. La mayoría llegó pensando encontrar nuevos amigos, aventuras o sin tener una razón específica que explique el motivo por el cual te encontrabas parado en esa puerta, escuchando la bulla de un patio repleto de niños que no tenían idea, al igual que tú, de qué nuevos cambios traería ese nuevo año, solo esperando el momento en el que los nuevos tutores llamen a quienes iban a estar a su cargo y juntos escuchar el largo discurso de bienvenida del año. Primero de primaria. La Miss Elba y la Miss Jessica fueron quienes nos recibieron y acompañaron en nuestro ingreso al colegio. Ellas tienen una tarea muy difícil y son excelentes en su trabajo. Fueron pasando los años y ese primer día se volvió en una rutina. Acordar con tus amigos y encontrarse en una parte del patio para poder esperar saber si habían cambiado el tutor anterior y, de ser así, pedir que éste sea menos exigente que el anterior. Lo cual resultaba ilógico, pues íbamos subiendo de nivel y consigo también el espíritu travieso de cada uno. Estoy seguro de que Miss Adriana y la Miss Olga tuvieron mucho trabajo durante esos años. Siempre repetían que debíamos empezar a madurar, porque íbamos a ser el ejemplo de futuras generaciones. Sin embargo, para algunos en esa época, el colegio solo consistía en esforzarse, o no, para aprobar un curso extremadamente difícil. Esperar a que llegue la hora del recreo para dejar de estar sentados en una carpeta copiando la larga pizarra llena de letras, o en caso contrario, como el profesor Periche, una muy larga pizarra con números y dibujos, y correr escaleras abajo para jugar en el patio a las trepadas, a las escondidas, congelados, tantos juegos que resultaban tan divertidos. ¿Recuerdan cuánto anhelábamos que llegue el día en que tocaba el concurso? Solo porque eso significaba tener clase de educación física. Las clases con el profesor Martín, donde teníamos a nuestra disposición aros, cuerdas, pelotas, colchonetas y muchos otros materiales que resultaban perfectos para convertir el patio en un lugar de juegos gigantesco. Pero fueron pasando los años y esta emoción por jugar fue disminuyendo. Algo que siempre recordaremos son las procesiones. Es el momento donde caminábamos juntos alabando al niño Jesús de Praga y cómo no nombrar a este personaje que nos ha visto crecer. Somos una de las últimas promociones que lo han gozado desde pequeños. Dono, el encargado de recibirnos cada día por la mañana, quien hacía que corriéramos antes de que cierre la puerta, quien tenía la llave de cada puerta del colegio, siempre será recordado por nosotros. Y llegó sexto grado, el último año de primaria, el año donde supuestamente pasaríamos de ser niños a jóvenes, con nuevos sentimientos, como la ilusión de enamorarse de alguien, sentimiento que nos llenaba todos los días, o la posible desilusión, que tal vez no lo sentíamos, pero nos rompía por dentro, o tal vez el rencor hacia otra persona, que gradualmente aprendimos a superar. Pasar al pabellón de secundaria, cambiar totalmente el ritmo escolar, tener más obligaciones, conocer a nuevos profesores, quizá despedirse de amigos de la primaria con quienes ya no compartíamos más aula.
y poder conocer a nuevas personas que vendrían al año siguiente. El primer día de clases del 2019. Un inicio muy distinto tanto para quienes ya se conocían como para quienes se incorporaban a la promoción. Dejábamos atrás amigos de infancia para conocer a nuevas personas que sin pensar se volvieron muy importantes. El cambio de salón para algunos resultó algo complicado, pues se dividieron grupos de amigos, pero la pena no perduró cuando descubrimos que de un momento a otro habíamos creado nuevas amistades con personas que nunca habíamos pensado o tenido la oportunidad de hablar. Nos dimos la oportunidad de conocer a quienes nos acompañarían en todo el primer año de secundaria. Y luego segundo, donde solo pudimos vernos durante una semana, hasta que nos regresaron a nuestras casas por una semana más de vacaciones. Esa semana que se convirtió en 3 años de encierro, donde teníamos las famosas clases virtuales. Esa pandemia cambió totalmente nuestras vidas. Pasamos de vernos todos los días en el colegio a que los profesores pongan una hora extra por vernos nuestras caras. Los meets nunca se llenaban. Recuerdo que en una clase de educación física solo entraron 4 personas. Supuestamente se habían equivocado de línea. Pobre profesor Fernando. Prácticamente las clases eran de pura teoría sobre deportes. Las presentaciones de la Miss Yanina, tuvimos que vestirnos con bolsos de basura y ser grabados bailando frente a la cámara. Las clases de la Miss Yani, su internet la hacía sufrir. Igual con el profesor Percy. La clase consistía en verlo dibujar y que nosotros intentemos imitar su obra de arte para mostrarla a la cámara. El profesor Octavio, sus explicaciones detalladas y tranquilas, se ganó en el poco tiempo que compartimos con él un espacio en nuestros corazones. El famoso ABP, ese museo virtual era un verdadero dolor de cabeza. Lograr que el grupo se reuniera para completarlo era imposible. Nunca podré olvidar el gran compartir navideño. 2, a las justas 3 cámaras prendidas y solo viendo cómo comíamos panetón y chocolate caliente. Con las clases de tutoría, la Miss Carmeña no sabía cómo lograr que todos participen. Solo podíamos crear las salas de juego y entretenernos por un rato. Serán inolvidables los roches de algunos, que se prende el micrófono o la cámara sin querer. Era terrible. O en las exposiciones, que justamente en ese momento construyen al costado que un familiar haga bulla o que se vaya en internet en el momento exacto que te tocaba hablar. La primera vez que volvimos a vernos a las caras en el intercambio de regalos, todos con mascarillas y sentados esperando volver a las personas que virtualmente solo eran letras. Despedimos a compañeros que, por situaciones personales, no continuaron con nosotros y recibimos a otros que se integraron en esos años. Son tantas anécdotas que se vivieron en ese tiempo. Cada uno guardará esas experiencias en su memoria. Llegaba el día en que volveríamos a las aulas. Debíamos tener clases semipresenciales. Quienes estaban aquí debían estar completamente protegidos y sentados a 1 metro del vecino de carpeta, pues temían contagiarse. Y por otro lado, los que estaban en virtual sufrían por entender la clase, escuchando a lo lejos la voz del profesor cuando el micrófono dejaba de funcionar. Poco a poco fuimos volviendo completamente a las aulas, dejábamos de usar mascarillas y podíamos volver a abrazarnos. Los recuerdos de pandemia se volvían en eso, recuerdos. Terminaba el 4º año de secundaria, emocionados porque el siguiente año, ya seríamos 5º. Sería nuestro último año y debíamos disfrutarlo al máximo. Los amigos se reunían durante las vacaciones para así esperar que llegue el último primero. Conocimos a nuevos profesores, el profesor Omar, el profesor Marco, el profesor William y la Miss Giselle. A nuestros queridos nuevos tutores, el profesor Raúl y Héctor, quienes nos acompañarían todo nuestro último año. Y agradecemos su entendimiento ante las diversas situaciones que se han presentado este año. ¿Cómo olvidar cuando llegó el profesor Héctor? Todo recto y estricto.
Nunca imaginaríamos que seríamos nosotros quienes lo ablandamos poco a poco, con nuestras risas y bromas. Y al profesor Raúl, siempre tan exigente desde que entra al aula, esperando que nos paremos para saludarnos. Nunca olvidaremos cuando se convirtió en el experto de toda la clase de juegos, desde billar hasta 8 locos. Desde el inicio se hablaba mucho de nuestro futuro, de cómo sería nuestra vida como exalumnos, de cuánto nos teníamos que esforzar por acabar dando lo mejor de nosotros mismos. Vivimos muchas experiencias a lo largo de este año. Bailamos con plantas y actuamos fingiendo un terremoto por Semana Santa. Fuimos organizadores del Día del Maestro. Tuvimos que aprender a la fuerza cómo es que se sentían los que se paraban al frente para enseñar cuando éramos pequeños. El baile de la baliche, el más largo que hemos presentado. Tuvimos nuestro último día de juventud, donde muchos de aquí lo dieron todo en las canchas y otros animados fueron. Los partidos en el patio durante el segundo recreo, las exposiciones del último día del logro, nuestro primer y último retiro. Estuvimos 3 días compartiendo bonitos recuerdos, durmiendo en carpas y haciendo diferentes actividades que nos permitieron saber más sobre nosotros. Y por último, nuestro viaje de promoción. Disfrutamos de 5 días en Tarapoto, fuimos a lugares con paisajes increíbles y conocimos mucho más a nuestros compañeros. Durante estas últimas semanas, escuchábamos las motivaciones y consejos de diversos profesores. La Miss Carmen en primer lugar. Ella sabe que la recordaremos y tendremos presente. Ella nos ha conocido desde que pasamos a secundaria. Nos recibió con los brazos abiertos junto con la Miss Janet. Nos acompañó en diferentes etapas de nuestra vida y conoce a cada uno de nosotros. Busca siempre que mejoremos como personas, que seamos unidos y que nos apoyemos entre todos. Recordaremos las palabras del profesor Fernando, que nos hacía dar cuenta de cuán afortunados somos por ser jóvenes con educación a nuestro alcance y padres que nos acompañen en el proceso. Sus palabras son muy importantes para nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro último año. Al profesor Eduardo, esas charlas sobre por qué debemos centrarnos en nuestros objetivos de vida y aprovechar lo que tenemos. Muchas gracias por todos los consejos que nos ha dado a lo largo del año y por el gran apoyo que tenemos por su parte. A nosotros, compañeros, solo nos queda vivir cada día de nuestras vidas disfrutando de las oportunidades que se nos presentan, siendo felices. No necesitamos amargarnos la vida con situaciones insignificantes que siempre tienen solución. Solo debemos sonreír a la vida y seguir adelante. Estoy segura de que cada uno puede ser capaz de lograr sus objetivos si así se lo propone y lucha por lograrlo. Ahora que salimos al mundo, debemos confiar en nosotros mismos y apoyarnos de quienes nos rodean para crecer como personas, teniendo siempre presente el lugar de donde venimos y a las personas que nos han apoyado desde nuestros inicios, como el rector Cristian Gómez, que a pesar de tener poco tiempo con nosotros, ha sabido dirigir este colegio preocupándose por la guía que reciben los estudiantes, a la hermana Isabel, a la hermana Mercedes y la hermana Juana, quienes han sido testigos de nuestro crecimiento tanto académico como espiritual, y a los padres de familia, ustedes que nos vieron durante todas nuestras etapas, desde las más brillantes hasta las más oscuras, quienes nos permitieron estudiar y conocer esta maravillosa institución. Llevaremos a todos siempre en el corazón. Celebremos nuestro día. Gracias. ¡Wow! ¡Qué bonita semblanza, qué bonitos recuerdos de los chicos de quinto que nos han venido contando! Si yo, siendo una profesora nueva, me he quedado pensando en todo lo que ellos han vivido, imagino a los profesores que han estado estos años con ustedes, chicos, a la Miss Carmen, al profesor Eduardo, al profesor Jorge, al profesor Yosimar, que está ahora y que también es relativamente nuevo, al profesor Raúl, que hemos compartido todo este tiempo. Ha sido una semblanza larga, bonita, desde la primaria, desde la pandemia, ¿no, papás? Porque imagino que también habrán sufrido ustedes en la pandemia con los hijos de ellos, ¿sí o no? Sí, ¿no es cierto?
pero todos hemos aprendido algo. Y el colegio siguió allí, con la pandemia, con ustedes tras una pantalla, allí hemos estado todos juntos. Ahora sí, pido un fuerte aplauso para sus hijos, el tan bonita semblanza que nos han regalado el día de hoy y que nos han hecho recordar el momento que entramos por esa puerta para empezar nuestra primaria. No podemos dejar de lado las palabras de la presidenta del comité del colegio del Salón de la Promoción, la señora Katia Bustamante.